Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es bueno que estemos en este ambiente de fe y debemos aprovechar lo que el Señor Dios va a ministrar a nuestro corazón. El programa hoy será bendecido. Voy a hablar sobre la justicia de Dios, porque muchas personas están necesitando de una sacudida, de despertar, porque ellas creen que para ellas no hay salida, que nacieron para vivir pecando, que para otros la fe les es posible, pero para ellas no, porque no les funciona. Pero todo eso es una mentira del enemigo, porque usted está muy cerca de ser bendecido, está a un paso, pero él está prendiendo. Y lamentablemente algunas personas creen en el enemigo, miran hacia atrás, siguen el mal camino y pierden la bendición de Dios. Entonces, si usted tiene ese sentimiento, despierte, porque hoy Dios va a tocar su corazón. Vamos a ver en la novela de la vida real una hermana que nació con una malformación congénita. Y esta señora tenía un problema serio que el doctor le dijo, sus últimos días los pasará en una silla de ruedas. Pero al ver el show de la fe, recibió la fe, creyó, oró y Dios la bendijo completamente. Y Dios nos va a bendecir. Hoy vamos a oír la buena palabra del Señor y estoy seguro que Dios va a tocar su vida. Amén, Jesús. Vamos a Romanos capítulo 4. Aquí nosotros veremos, voy a leer algunos versículos para después poder comentarles algo importante a ustedes. El enemigo quiere apartarle de la presencia de Dios, de esa actuación del poder divino. Dice así, ¿qué pues diremos? Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Pablo era judío. Él les estaba diciendo eso a los judíos. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ponga atención en este versículo. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario, la recompensa, como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Otro versículo que requiere atención. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Cuando nosotros estamos lejos de Dios, algunos hasta siguiendo caminos tenebrosos y sucios, al oír el Evangelio, sentimos el amor de Dios. Algunos no aguantan, lloran, gritan y se entregan al amor de Jesús. Nosotros estábamos bajo el pecado, pero Dios nos amó, nos dio esa bendición. Aceptamos a Jesús, salimos de las tinieblas a la luz, estamos caminando con Dios. Pero ahora, por una tentación que muchas veces ni asumida fue,
que nosotros ni provocamos, pero surgió. Esa persona empieza a tener un sentimiento de indignidad y empieza a pensar que ella no puede orar a Dios, que ella no puede recibir las promesas de Dios y que no tiene derecho. Bien, derecho ninguno de nosotros tiene. Pero cuando Abraham creyó en Dios, él estaba en la incircuncisión. Años después, él tenía 99 años cuando fue circuncidado. También circuncidó a Ismael, que era su hijo con la esclava, al padre de los árabes. Isaac aún ni había nacido, y a los demás siervos que habían nacido en su casa. Él fue puesto en su cuenta el acto de creer en Dios como una recompensa, como recompensa a la justicia de Dios. Cuando yo creí en Jesús, cuando usted creyó, en nuestras cuentas, aunque estando en pecado, fue puesta esa justicia de Dios como un acto de galardón, de recompensa porque hemos creído. Hermano, despierte. No estoy haciendo un discurso para que siga en pecado, porque el pecado nos aparta de Dios. Y sí estoy haciendo este discurso para que usted pierda ese sentimiento de indignidad, que es una mentira que el diablo usa para robarle la prosperidad, la vida abundante, la santidad, la salud y todas las bendiciones. Usted empezó por la fe y ahora quiere terminar por la carne. Yo necesito consagrarme mucho. Correcto, conságrese, pero no para recibir una bendición. Para ser bendecido, usted tiene que creer en lo que ya fue hecho por usted en el momento que usted escuchó el Evangelio y que usted entendió la palabra de Dios. Abraham estaba en la incircuncisión. Él creyó en Dios cuando él dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Aquello le fue contado por justicia. Hoy es mucho más que un depósito en nuestra cuenta, algo contado por justicia. Esto es algo serio, es para personas adultas que quieren apropiarse de su bendición. Hasta puede tener 5 años de edad, que quiere vivir victoriosamente. 2 Corintios 5:21. Vea lo que sucedió. Al que no conoció pecado, el Señor Dios, Padre, por nosotros lo hizo pecado, al Señor Jesús, para que nosotros en Él, en Jesús, seamos justicia de Dios en Él. Bueno, entendamos esto aquí. Abraham, en la incircuncisión, creyó en Dios y fue puesto en su cuenta como recompensa, no porque él creyó. Galardón, recompensa en la justicia de Dios. Justo de Dios. Así era. Decreto divino al que estaba en la incircuncisión. Años más tarde él se circuncidó. Nosotros oímos el Evangelio. Algunos estaban en la idolatría, hechicería o en cualquier otra tontería. Prostitución, deshonestidad, cualquier otra cosa errada. Entonces, ¿qué pasó? No solo fue puesta la justicia de Dios, sino que nosotros fuimos hechos en Jesús la propia justicia de Dios. Abraham tuvo una recompensa, el conocido Padre de los fieles. ¿Cuál fue? Dios le dio como galardón recompensa la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque él creyó, no hizo nada para merecerlo. No hizo sacrificios, no se arrastró sobre espinos toda su vida, porque pasó años orando a Dios. No, porque creyó apenas. Le fue puesta justicia. Y a nosotros, mucho más, no apenas nos fue puesta la justicia. Y sí, fuimos hechos en Jesús la propia justicia de Dios. Y bien, si yo soy la propia justicia de Dios, yo no puedo tener ahora ese sentimiento de indignidad. No soy digno de ir a Dios. Soy la justicia de Dios en Jesús. Por el hecho de haber aceptado a Jesús, me hizo, además de tener la justicia en mi cuenta, ser la propia justicia de Dios en Jesús.
Hermano, sí lo soy. Yo no tengo que orar temblando ante Dios. Ay, Dios mío, estoy aquí, pero sabes que no lo merezco. Sabes que necesito tanto tu ayuda. Ten misericordia de mí. No, Señor, estoy aquí como tu justicia. Estoy aquí para usar tu poder. Estoy aquí ahora para echar ese espíritu del infierno, esa potestad al propio Satanás que está destruyendo mi matrimonio, destruyendo mi salud, destruyendo mis sueños, acabando con mi felicidad, que me puso esta enfermedad. Padre, le voy a echar ahora en el nombre de Jesús. Yo me voy a apropiar de mi lugar en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque si hubiera, sería una contradicción. Yo estoy en Jesús y la justicia de Dios en Él, pero tengo condenación. ¿Cómo puede ser así? ¿Qué justicia es esa que al mismo tiempo tiene condenación? No existe. Hermano, le estoy hablando autorizado por el Espíritu de Dios. El camino para usted le está abierto. El camino de la realización, el camino del éxito, el camino de la liberación de esa prisión que hasta hoy casi le enloqueció o casi le está enloqueciendo, que hace que usted lleve una vida miserable, que hace que usted viva solo debiendo, endeudado, arruinado financieramente, no es feliz en la vida conyugal, no se realiza en nada. Despierte. En 2 Corintios 5:21 dice así, vea: al que no conoció pecado, esta fue la cosa más seria que pudo ser escrita. El Señor Dios Padre nunca conoció el pecado. Por nosotros lo hizo pecado, hizo que Jesús se hiciera pecado por nosotros. ¿Pero para qué esa locura? Para que nosotros en Jesús seamos justicia de Dios en Él. Usted es esa justicia. La justicia de Dios significa que no tiene una gota de maldad, porque si no sería injusticia. Es justicia en la plena y total acepción de la palabra. No hay ningún vicio en esa justicia, ningún riesgo de maldad. Usted es esa persona. Créalo, hermano. Hoy es el día de que usted ore sin ningún temor, alabe al Padre y cambie su vida. No hay preparación para una vida de victoria mejor que esa. Si usted no aceptó a Jesús, diga a Dios: hoy yo te acepto completamente, pero le estoy aceptando por interés, pero es por interés de que usted sea salvo, curado, liberado, perdonado. Hasta en esos momentos el diablo actúa. No, no es así, no debe ser por interés. Sí, es por interés, porque si yo lo acepté, soy perdonado. Primera cosa, no iré a la eternidad perdida, no iré al infierno. Segunda cosa, seré salvo, completamente salvo. No tendré nada, ni aquí ni allá, que me va a condenar, porque a partir de hoy yo soy la justicia de Dios en Jesús. Y Dios quiere que usted ejerza ese derecho que es suyo, ese ministerio, que es más que un derecho de ministerio. Lo que Dios quiere que usted sea. Usted es la justicia de Dios. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Cuando mi madre se embarazó de mí, mi hermano era pequeño y muy enfermizo. Tenía 2 años y vivía con él en brazos porque no se quedaba en el piso. Entonces empecé a ser engendrada y por el peso de mi hermano encima de mí, sobre mí, nací con la columna toda torcida. Y con el paso de los años sentía dolores muy fuertes en esa época. Me pasaron muchos remedios y con el tiempo me casé. Y en el embarazo de mi primer hijo casi me muero debido a la barriga, el peso. Empeoré más. Se desvió aún más mi columna. Según los médicos, no debía andar, agacharme, porque podía soltarse y nunca más volvería a caminar.
fue cuando se constató que era deficiente, con el temor de que no anduviera más, que anduviera en silla de ruedas. Mi madre siempre tuvo problemas de salud y el más grave fue siempre la columna. Caminaba apenas distancias muy cortas porque no lograba caminar mucho y cojeaba, a veces andaba encorvada, a veces de lados. La hermana Nilda era una persona muy sufrida, sufría mucho. A veces cuando llegaba estaba tirada en el piso, se olvidó de esos detalles, ella se arrastraba por el piso. Zenilda empezó a frecuentar el culto familiar cerca de su casa. Allí estuve unos 3 años, en la casa de esa señora, haciendo oración de búsqueda y liberación. Iba casi todos los días. Y decidí hacer una campaña de 9 días en la iglesia. De tanto hacer campañas y más campañas, resultó que me gustó y me quedé. Y me bauticé de una vez. Y en eso parecería que se me vino encima un terremoto, porque empeoraba más. Ella andaba encurvada, no aguantaba caminar, andaba un poquito y se sentaba. Muchas veces cuando llegaba, como le dije, estaba acostada en el suelo, en un colchón. Zenilda vio el programa Show de la Fe por la televisión y decidió buscar la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Empezó a buscar a Dios por su cura y por la liberación del vicio del cigarrillo. Una amiga me llamó y me mandó buscar el canal. Yo busqué, me puse a ver y me gustó. Y otra amiga mía, no esta, otra me invitó a ir a una iglesia de la gracia y fui. Y empecé a buscar más, a orar más, para dejar de fumar. Fue la campaña de las puertas abiertas. Le dije, Señor, quiero pasar por esa puerta. No aguanto más, me siento sucia, inmunda, hedionda. Y el último día de la campaña, yo decidí que a partir de ese día nunca más iría a fumar. Tiré de lejos el cigarrillo, salí de la iglesia, lo tiré y nunca más. Para la gloria del nombre del Señor Jesús, está libre de ese vicio. Ella fumó muchos años. La conozco hace 22 años y ya fumaba cuando nos conocimos. Después de orar y clamar a Dios, Zenilda fue curada de los dolores de columna. Así que empezó a frecuentar la iglesia y a buscarle al Señor. Ella alcanzó el milagro que tanto anhelaba. Actualmente está bien, sube y baja, va al supermercado, va a la feria, va a la iglesia. Nuestra familia está muy feliz porque ella logró esas victorias. Le damos gracias a Dios por haberle visto y atendido su clamor. Son muy bendecidas, ¿sí? Hoy puedo decir que mi casa y yo servimos al Señor, y eso es algo que toda mi vida soñé en decirlo. Mis hijos, mis maridos están firmes y yo curada. Amén, gloria a Dios. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, ¿cómo puedo saber que un pensamiento proviene de Dios? El pensamiento viene de Dios cuando Él está dentro de la revelación de la palabra de Dios. Si usted es una mujer casada y al mirar a otro hombre dice, podía ser mi marido, eso es el diablo. Porque usted ya pertenece a un hombre, no debe pensar así. O tal vez un hombre casado mira a una chica solo porque es bonita, educada y tiene la unción de Dios. Si mi esposa muere y su marido también, voy a arder en el infierno con ese pensamiento. Todo lo que es contra la palabra de Dios es del diablo. Y lo que es de la palabra de Dios, el apóstol Pablo dijo que todo lo que es amable, santo, que tiene virtud, es lo que tenemos que pensar. Si no es amable, no tiene virtud, no son buenas cosas. Hace cosas malas, es del diablo, porque lo bueno es de Dios. Segunda pregunta. Doctor, ¿qué es su misión? Su misión es la obediencia a la palabra de Dios. Pero tengo que someterme a mi marido, sí. Porque la Biblia dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pero someterme ¿cómo? Dentro de la normalidad.
O sea, si él sabe ser buen jefe de casa, siervo de Dios, usted le obedece, pero si le manda a hacer cosas malas, usted no lo haga. Pero debe presentarlo en oración, porque no quiere decir que ahora tenga que pelear. No le voy a obedecer porque es malo, no. Y la mujer sabia, no solo la mujer, la persona sabia, edifica su casa. Ella sabe conducir muy bien para que no haya conflictos. Si existen conflictos, es porque una parte está siendo usada por el diablo y la otra también está, una activa y otra pasivamente. No están sabiendo usar el poder de Dios, porque sabiéndolo usar no habrá nada de eso. Y otra, el marido no tiene que decir, tienes que someterte a mí, porque la Biblia también dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que el marido tiene su parte. Lo bueno es que estén en la presencia de Dios y sirviéndolo a Él, porque así tendrá placer de decir, yo soy sumisa a mi marido, porque Él es sumiso al Señor. Y porque me respeta, porque me ama. Él hace por mí lo mismo que Jesús hizo por la iglesia, da la vida por mí, y gracias a Dios por eso. Déjeme orar ahora por los que están en casa, porque Dios tiene algo importante para hacer en esas vidas. Hermano, Dios habló fuertemente con usted hoy. Fue la mayor preparación para que usted tenga un buen año, para que sea una persona victoriosa. Usted no tiene que pedir bendición, porque usted es la justicia de Dios. Padre, oro por todas estas personas. Oro, oh Dios, uniendo mi fe para bendecirles, para darles victoria, para hacer que esta persona camine en santidad, para ver a esta persona, oh Dios, venciendo todas las batallas. Señor, yo te pido ahora en el nombre de Jesús, que ayudes a tu pueblo ahora. Oh, poder de Dios, toca a este hombre, que necesita tanto de liberación. A esta persona que está gritando del fondo de su alma, soy yo quiero esa respuesta. Entonces reciba esa respuesta ahora, porque Dios ya le dio el entendimiento. Esta es la respuesta del Señor. El mal fue destruido. Oh, poder de Dios, actúa ahora, transformando esta vida. Y en el nombre de Jesús, yo te ordeno a ti, espíritu de fracaso, de sufrimiento, de duda, de perturbación, que salgas de esta persona, vete y no vuelvas a actuar nunca más, en el nombre de Jesús. Y usted diga, amén. No volveré